Dios le guarde. En esta tarde quiero darle un estudio que dice de el libre albedrío. El libre albedrío activo hoy. Esta es la lección 1 y quiero pues leer el texto para recordar que dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan capítulo 3, versículo 36. La verdad práctica es: Dios nunca impone su voluntad sobre el hombre. Siempre ha presentado dos caminos: el bien y el mal, maldición o bendición. Y el ser humano es quien elige. El hombre es responsable por sus acciones. El objetivo: finalizada la lección del estudiante, reconocerá la importancia de entregar a Dios el libre albedrío para que sea Dios quien nos guíe. Vamos a entrar en la lectura en clase. La lectura en clase va a estar en Josué capítulo 24, que sería del versículo 14 al 15. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitar de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servid a Jehová. Versículo 15. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amoreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Voy a entrar en la introducción. Dice: la vida realmente gira en torno a muchas decisiones. Desde nuestro nacimiento se inicia con qué nombre tendremos, cómo nos ha de educar, a qué escuela iremos, y luego nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Que si me voy a casar, qué profesión estudiaré, y muchas decisiones más. La realidad es que nuestra libre voluntad, lo que llamamos el libre albedrío, muchas veces es influenciada por nuestra formación y por aquellos que nos han educado. Sin embargo, el hombre es responsable de todas sus acciones. Nunca podrá culpar a otros por sus propias decisiones. Y es aquí donde surge un problema en relación con nuestro libre albedrío. En la iglesia se nos enseña en la predicación la doctrina del juicio justo de Dios, que cuando creemos que es verdadero, incita a los que oyen a vivir piadosamente y a evitar el pecado, cueste lo que cueste. Y es que lo que se nos ha enseñado separa lo que es digno de alabanza y lo que es condenación. Y eso está en nuestro poder de tomar decisiones, por lo que estudiaremos qué es el libre albedrío y acerca de sí, ¿controla Dios nuestro destino? El desarrollo. Tópico 1. ¿Qué es el libre albedrío? Cuando hablamos de libre albedrío, es la capacidad de las personas
para elegir o tomar decisiones propias por sí mismo y dependiente de cualquier evento o estado previo, lo que implica que las personas tienen libertad para tomar decisiones sin estar sujetos a presiones, necesidades o limitaciones. La existencia del libre albedrío hasta ha sido uno de los debates centrales de la filosofía, la ciencia y la tecnología, debido a la postura de aquellos que piensan que en el universo todo hecho es casualmente inevitable y aquellos que afirman que algunos hechos ocurren por azar o suerte. Ahora bien, el ejercicio del libre albedrío pone en juego la facultad de representar posibilidades y argumentar los pros y los contras de cada exclusiva de ser humano, mientras que la libertad puede atribuirse a los animales. En el catolicismo, San Agustín diferenció la libertad propiamente dicha del libre albedrío, donde el libre albedrío es la capacidad del hombre tomar decisiones, mientras que la libertad es la capacidad de usar correctamente el libre albedrío y elegir bien. Y esto debido a que el hombre, a consecuencia del pecado original, no puede por sí solo orientarse hacia el bien, por lo que Dios le otorgó al hombre su gracia en cooperación para que el hombre alcance la libertad. La existencia de un Dios todopoderoso, omnisciente y omnipresente hace que la voluntad divina sea la razón determinada de absolutamente de todo en el universo. Según esta lógica, si Dios sabe lo que ocurrirá y tiene la potestad para evitarlo, pero no lo hace, significa entonces que Dios lo permite, que la decisión es del hombre, por lo que el hombre es responsable de sus actos. Dios nunca impone su voluntad sobre el hombre, pues siempre Dios ha presentado dos caminos, el bien y el mal, maldición o bendición, vida o muerte. Y si el ser humano quien elige, en la creación Dios advirtió al hombre de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, diciéndole que el día que de él comieran de cierto morirían. Génesis capítulo 2, versículo 17. Sin embargo, dicha caída del hombre en el huerto del Edén es consecuencia de su propia elección al desobedecer lo que Dios le había ordenado. Dios no elige por el hombre. Dios no eligió por el hombre. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, vemos que Dios a través de Moisés les dice a los israelitas: a los cielos y a la tierra llamó por testigo, hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Una vez más, la elección está en las manos del hombre, aunque ciertamente la recomendación de parte de Dios es que el pueblo eligiera la vida, pero la decisión es del hombre. Asimismo, en un momento Josué le presenta al pueblo de Israel la oportunidad de escoger a que Dios seguirían, dándole la opción de elegir a los dioses de los amoreos o a Jehová. ¿Y quién él dijo? Yo y mi casa serviremos a Jehová. La decisión estaba en manos del pueblo. Él mismo, Jesús, reconoció el libre albedrío del hombre cuando expresó en Marcos, capítulo 8, versículo 34, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tópico 2. El hombre y el libre
albedrío. Cada elección que tomamos en la vida la hacemos por alguna razón, ya sea que nuestras decisiones sean positivas o negativas. Muchas veces esas decisiones son influenciadas por fuerzas externas. Cuando terminamos complacer a otros tomando la decisión que creemos que es conveniente no para nosotros, sino en favor de otros. Por eso algunas decisiones las tomamos por un intenso deseo de realizarlas, mientras que otras las ejecutamos sin siquiera estar plenamente consciente de desearlas. Y es aquí donde radica la existencia de la libre voluntad o el libre albedrío del hombre. Pero es necesario que comprendamos que el libre albedrío conlleva a dos condiciones espirituales. O somos salvos o somos condenados. La Biblia dice, el que cree en el Hijo tiene vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan capítulo 3, versículo 36. Tópico capítulo 3. ¿Controla Dios nuestro destino? El libre albedrío es un valioso regalo de Dios, en el cual podemos elegir amarlo con todo el corazón o simplemente rechazarlo. El plan de Dios es que todo hombre proceda al arrepentimiento, pues Dios no quiere que ninguno o ninguna alma se pierda. Pero Dios permite que seamos nosotros los que decidamos seguirle, no por obligación,